Pues muy bien, tengan ustedes buenas noches. Es ya la hora, las 0:35 del día lunes 5 de marzo del año 2018 y acaba de terminar hace unos minutos, una hora, el- la entrega número 90 de los premios llamados Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, que para los que vivimos en el mundo occidental, aunque muchos no lo quieran reconocer, es la ceremonia más conocida y la más seguida desde las épocas de la radio y la televisión simplemente, hasta las épocas contemporáneas en donde todo el mundo además cree que ya nadie ve la televisión o que nadie escucha la radio. Me llamaron la atención una serie de cosas que son algunas de ellas las que quiero comentar muy rápidamente para que mañana se pueda hacer la revisión y podamos dialogar un poquito lo que pasó. Se dio el caso con algunas personas que conozco que algunos llegan a afirmar que la televisión ya no la ve nadie, que la televisión está muerta, que está en absoluta decadencia, cosa que si vemos numéricamente, obvio, no va a tener los mismos números que tenía hace algunos años, pero eso no tiene por qué extrañarlos en lo absoluto si de veras analizamos con seriedad y con calma el oscilamiento que van a llegar a tener los medios de comunicación conforme el tiempo va pasando. Y es comprensible que ante la llegada de los nuevos medios, de los nuevos elementos por los que se puede transmitir la imagen y el sonido, la televisión y la radio y el cine y la fotografía se vean afectadas. Lo curioso del asunto es que muchos de esas bases de formatos se van a terminar metiendo a estos aparatos y a estos instrumentos que nosotros pensamos que solitos son los que hacen las cosas y no, toda la experiencia acumulada a lo largo de más de 100 años de este tipo de tecnologías de medios de comunicación de impacto inmediato se van a ver reflejados en estos nuevos aparatos que les van a potenciar y que evidentemente no son la televisión, pero sí se han adaptado a nuevas circunstancias y nuevos elementos. Esto lo digo porque algunos conocidos míos, algunos muy estimados y muy queridos, andaban solicitando que si alguien no les podía pasar un enlace porque no lo encontraban, para que vean que las cosas tampoco son ni tan fáciles, ni tan sencillas o tampoco de tan alta calidad en Internet, porque no podían ver la transmisión de los Óscares, porque evidentemente los que los estaban pasando eran los de la televisión y como algunos de ellos ya no siguen la televisión o no tienen la conexión para verla, pues evidentemente se quedaron sin ver por lo menos la primera parte. Esto nos lleva a tener que hacer una reflexión muy importante con estas generalizaciones que de repente solemos hacer acerca de la muerte o la desaparición de alguno de los medios de comunicación. Creo que todavía nos falta mucho por aprender y reconocer que se van adaptando y adecuando a los nuevos medios. No desaparecen por completo, por lo menos no algunas, y algunas inclusive sabemos que llegan a resucitar, pero adaptándose a los nuevos elementos con los cuales se puede transmitir al resto del mundo. La, no, la, perdón, la entrega número 90 de los Oscar, los premios de la Academia, como les decía, fueron conducidos por Jimmy Kimmel. Es la segunda ocasión que lo hace, segunda ocasión consecutiva, después de que él mismo había prometido que no iba a regresar después de lo que sabemos que ocurrió en la parte final de la entrega anterior, que todavía algunas personas siguen diciendo que fue un montaje. Eh, para hacer montaje creo que hubo varias cabezas que rodaron importantes y ajustes importantes que se hicieron, que si hubiera sido simplemente un montaje esto no hubiera ocurrido. Hay que aprender a leer la televisión revisando la historia de la televisión previamente antes de hablar única y exclusivamente con la víscera. Sí es importante que tengamos muy presente que cuando hablamos de este tipo de transmisiones es dificilísimo de hacer. Son más de 3 horas las que se van a estar transmitiendo en vivo y por supuesto con una gran cantidad de patrocinadores que son los que están asegurando que se tengan las ganancias tradicionales en un formato que todavía viene desde las épocas del inicio de la mismísima radio, que por cierto el año que entra la radio comercial va a cumplir sus primeros 100 años de existencia. A ver qué es lo que dicen aquellas personitas que afirman que esos medios están más que muertos, ¿no? Entonces es importante considerar que también la entrega de los premios se están acercando a su centenario, ya solo faltan 10 años, por lo cual debemos de prepararnos también para ver los cambios, cuál ha sido el pasado, cuál es el presente que se está viviendo y hacia dónde se está construyendo el futuro.
Y una de las cosas que a mí me queda muy clara revisando la historia del mundo occidental a través del cine específicamente, parte del europeo, pero sobre todo el norteamericano, que es en el que yo tiendo a clavarme un poquito más, no porque sea el mejor, sino porque es el que a mí me ha llamado la atención. Debemos de considerar que casi desde el principio se tenía el mismo problema del cual se sigue adoleciendo hasta ahorita. No hay historias, no hay narrativas originales, son repeticiones. Inclusive, yo lo que quiero revisar es qué pasa el día de mañana o las semanas siguientes, porque recordemos que ya se le quiso meter una demanda a Guillermo del Toro por plagio de la historia supuestamente original que él niega haber conocido, y que han tratado ya de llevarlo a la parte judicial para discutir, y la impresión que a mí me da, se tardaron un poquito. No fue inmediatamente a que la película apareció a que vinieran las demandas. Estas demandas aparecieron cuando se dieron cuenta que la película empezó a tener bastante éxito. Entonces, y con el aval que han dado los premios de Inglaterra, los premios de los críticos, los premios que otorga la elección de los mismos aficionados al cine, y los pares en el caso de los guionistas y en el caso de los directores, que pues le han dado el reconocimiento al propio Guillermo del Toro, pues yo creo que incluso hasta el precio de la demanda se va a querer incrementar para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial y que puedan obtener una ganancia bastante grande, ¿no? Ahorita que también además está de moda en este contexto hablar de plagios, ya que políticamente en estas fechas justamente se está acusando a uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos de haber plagiado una presentación, cuando nuestro propio presidente Enrique Peña Nieto se comprobó que a su vez él también había cometido plagio de partes importantes de su tesis de licenciatura, y los que la avalaron inclusive también se escabulleron para tratar de eludir esa responsabilidad. ¿Por qué nos tiene que extrañar que aparezcan este tipo de acusaciones, algunas ciertas, algunas no tanto, pero que nos llevan a una problemática que tiene más de 100 años, hablando en el sentido de la construcción de historias originales, ¿no? Entonces es parte de lo que hay que revisar, qué es lo que va a ocurrir para las siguientes semanas con respecto a esta demanda, y más ahora que se gana el premio más conocido. Yo no digo de ninguna manera que sea el mejor, el más importante, es el más conocido en el mundo occidental, el caso de los premios Oscar. Y si no, reto a cualquier persona común y corriente, no de los especialistas, porque ellos sí saben y sí conocen inclusive muchísimo más que yo. Reto a cualquiera de estas personas a que me digan cuántos otros premiaciones importantes hay en el mundo occidental, aparte de los Oscars, y si es que saben de la existencia de los premios del Festival de Cannes y del Festival de Venecia, o del de Donostiarra en el caso de España, o el de Karlovy Vary en el caso de la República Checa, y así sucesivamente, ¿no? Si vamos a hablar de cine, pues hay que ver cine, y si no nos da tiempo de verlo, hay que leer mucho acerca del cine, o checar documentales, o escuchar audios, o ver blogs, ya que tan metidos estamos en estos medios para poder hacer una crítica medianamente sustentada, en donde volvemos a lo mismo. La gente quiere sustentar sus opiniones y se enojan cuando gente como Donald Trump, con el que yo no estoy de acuerdo, pero que lo que hace es emitir opiniones que salen directamente de la víscera, entonces sí, todo el mundo se va encima de él. Que por cierto, ahorita Donald Trump, hasta donde yo me quedé en la revisión de las notas, hasta donde nos quedamos, Donald Trump no había posteado, por lo menos no algo importante, durante la primera hora o la primera hora y media de la entrega de los Oscars. No he revisado más porque he estado metiendo la información para mis propios archivos. Las películas que más premios ganaron, y a los que podemos hacer alusión y referencia en este momento, serían las siguientes. En el caso de Tres letreros afuera de Ebbing, o Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que ganaron dos, uno de ellos bastante importante. Darkest Hour, las horas más oscuras, como se le puso aquí, que también obtuvo dos. Coco, con la que ya mucha gente andaba posteando en los comentarios que se veían a través del Twitter, que es la gloria para México, y México está ya en el paraíso literalmente después de que esta película ha ganado, ¿no? Hay que recordar que México es el pretexto, pero es una producción completamente extranjera que utiliza a los mexicanos justamente para tratar de ganarse
el carisma y el cariño, sobre todo en los tiempos en los que se está viviendo, y que sería una forma más de imposición del poder suave, como se le llama desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Entonces, al momento de que nosotros aplaudimos y compramos todo lo de Coco, pues no se nos tiene que olvidar que no vienen para aquí, para México, sino que se van para los Estados Unidos. Es que es ganancia directa tanto para Pixar como para Disney. Disney que otra vez vuelve a ganar otro premio de animación. Eh, También la película Blade Runner 2049 obtuvo 2 de estos premios, y de aquí ya vienen los que empiezan a subir un poquito, que serían 2. En el caso de Dunkerque, que obtuvo 3, y en el caso de La forma del agua, que obtuvo 4, y que sería la gran ganadora de esta entrega. Los premios quedaron más o menos repartidos, no fue aplastantemente notorio que una sola película se terminó por imponer. Va a haber otras películas a las que habría que hacer referencia, como sería el caso de lo que podemos encontrar en Una Mujer Fantástica, que es una película chilena dirigida por Sebastián Lelio, que va a obtener para Chile la primera, no solo la nominación, sino ya siendo ganadora de película en lengua extranjera, que es el título que le dan los norteamericanos de la academia para esto. Corto animado, hubo un meme que me gustó y me llamó mucho la atención, que decían que por lo menos hay una cosa que Kobe Bryant tiene que no va a tener Michael Jordan, y este va a ser un Oscar, porque él y Greg King van a tener un corto animado que es el que termina ganando el premio a esta categoría, que es la de Dear Basketball. Está el corto de acción en vivo, que es The Silent Child, que por lo que vi debe ser una película bastante interesante, pero como son cortos y no son muy populares, es a veces un poco complicado conseguirlos. Vamos a ver si le podemos echar alguna revisada y la podemos obtener revisando por algunos lugares. También hay un cortometraje documental que me llamó la atención, por lo menos de entrada, por el título, y no alcancé a entender bien cuál es la temática, pero parece interesante, que es el caso de Heaven is a Traffic Jam on the 405. Se refiere a un nombre de carretera, ¿no? Y habría que revisar de qué se trata. El largometraje documental es una película importante que trata de la problemática del dopaje a nivel deportivo, la película Icarus de Brian Fogel y Dan Cogan, y que habría que revisar, ¿no? Un amigo mío que no suele ver estas ceremonias, pero que sí es amplio seguidor de las cuestiones deportivas, estaba posteando la importancia que tenía que Icarus hubiera ganado esta película. El diseño de vestuario, Mark Bridges por Phantom Thread, el hilo fantasma. Y de ahí, bueno, ya viene la repartición de las películas de Dunkerque, Blade Runner, Coco. Guión adaptado es James Avery, el que obtiene el Oscar por la película Call Me By Your Name, Llámame por tu nombre, que es importante notar que es una de estas películas que hablan de circunstancias de género, ¿no? Aquí particularmente la cuestión de preferencia sexual, preferencia homosexual varonil, que no suele ser un tema muy tocado por la academia, por eso también llama tanto la atención. Una de las favoritas, que había sido la de Get Out, Huye, Jordan Peele gana por guión original. Actriz secundaria, Alison Janney por I, Tonya, o Yo, Tonya, el caso de la famosa patinadora Tonya Harding en la década de los 80, si mal no recuerdo. Sam Rockwell y Frances McDormand ganan por Tres letreros fuera de Ebbing. Y Gary Oldman, después de muchísimos años de papeles realmente extraordinarios, camaleónicos, por fin logra ganarse su Oscar, en este caso por interpretar al mismísimo Winston Churchill en la película Las horas más oscuras. Y, por supuesto, el que ya desde hace mucho tiempo tiene el cariño de los mexicanos, y que este fue evidentemente su año, y que se suma a la lista de ganadores de Oscar como director mexicanos, a Alfonso Cuarón y a Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, en este caso por la película The Shape of Water. Hay personas que sí han hecho muchos comentarios respecto a que posiblemente por película no habría sido la mejor elección. Y lo que también quiero dejar muy claro,
Desde hace muchos años yo he escuchado que hay muchas personas que insisten que la academia lo que termina premiando son las películas que más venden. Esto es mentira. Y si no, pónganse a revisar los números antes de la entrega de los Oscars, no después, porque ustedes saben que la entrega de los Oscars influye para que más gente vaya a ver películas que ni siquiera se hubieran enterado de su existencia si no hubieran ganado ningún premio. En este caso, y me fijé muy bien en los comentarios que se hicieron desde la alfombra roja, lo mismo que mi esposa, en el hecho de que dijeron cuáles eran las películas que más habían juntado dinero en este sentido antes de la entrega de los Óscares. Y dentro de ellos, supuestamente, si se sigue ese criterio que no tiene fundamento, dos películas tendrían que haber arrasado con los premios. Una es la de Get Out, la de Huye, y la otra es la de Dunkerque. Dunkerque sí ganó 3, sí tiene peso e influencia, pero hay que revisar y también saber analizar con cuidado los premios técnicos que se termina ganando, en el caso de edición, particularmente edición de sonido. Pierde la de fotografía, pero parece ser que la de fotografía de Blade Runner 2049 es realmente extraordinaria y además es un fotógrafo realmente extraordinario en el caso de Roger Deakins. En ese sentido, siguiendo esa lógica, deberían de haber ganado más de 5 Oscars cada una de ellas, cuando ni siquiera en el caso de la de Get Out tal vez alcanzara a llegar, si acaso, a ese número de nominaciones. Pero es un ejemplo más de cómo lo que la gente cree y lo que ocurre en la realidad es un reflejo muy grande de esta opinionitis, como nosotros le decimos desde hace mucho tiempo, que ahora se ve como la realidad alternativa, como lo denominan los asesores de Donald Trump, en el caso de esta señora Kellyanne Conway, que utiliza muy constantemente sus conceptos, o que es la adaptación de la realidad a mis propios intereses, ¿no? Estas realidades alternativas que nos llevan a hablar de estos tiempos que solemos identificar ya de formas muy diferentes y distantes a lo que es el pensamiento de los siglos XVIII y XIX, donde se tiene que comprobar y se tiene que sustentar lo que se está diciendo, no nada más emitir una opinión que además tiene que ser políticamente correcta, el caso de la dichosa posverdad, en donde terminamos entendiendo lo que nosotros queremos y además me tienes que respetar mi opinión porque es mi opinión. ¿Sí? Aunque esté completamente equivocada y no tenga ningún sustento. Es un reflejo muy claro de los tiempos que nosotros estamos viviendo en esta época. Entonces es en este sentido que ha terminado una entrega más de los Óscares y que sí nos llevan a hacer una reflexión sobre la forma en la que nosotros en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la víscera. Yo reconozco que al momento de que voy viendo las nominaciones, algunas películas las he visto, de algunas no las he visto, pero he leído las críticas que han salido acerca de ellas. En muchas ocasiones, a veces, para mi mujer o para mis amigos es un problema acompañarme cuando voy al cine o estoy viendo una película en la casa, porque en muchas ocasiones ya sé qué es lo que pasó, ya sé en qué terminó, o tengo curiosidad de conocer detalles que no me quedaron claros, pero que no están dentro de la línea de lo común. Y para acabar de rematar, si son cosas que tienen que ver con historia, pues más me llaman la atención. En ese sentido, si es por la cuestión de la historia y por mi profesión y por mi gusto personal, pues obviamente yo hubiera preferido que hubieran arrasado tanto la de Dunkerque por la de Darkest Hour. Pero debemos de tener una mente abierta, reconocer que también hay películas que no había visto y que no tenía ni la más remota idea de qué se trataban y que pues de repente cuando ves los nominados y no tienes la idea de lo que te están hablando, en el caso de cortos de acción en vivo, de cortos animados, salvo personas muy clavadas y que de veras se dedican a primero a compilar las películas y después a verlas porque son justamente su profesión, como es el caso de mi querido socio el Blue, Luis González Arazúa. Ellos pues sí pueden emitir una opinión porque a eso se dedican directamente y ya han visto todos los cortos antes de que esto salga, ¿no? Es en ese sentido que, por ejemplo, estrictamente hablando, Coco sí gana por popularidad y sí gana por ganancias económicas, aunque no podemos dejar de reconocer que tiene una calidad extraordinaria, eso no pone en tela de juicio absolutamente nada y por proceso de investigación que decir fueron más de 6 años de investigación para poder hacer lo más parecido al concepto de la mexicanidad y por eso ahí vamos los mexicanos, ¿no? Y caemos en el caso de que tiene que ser la mejor película nada más por el hecho de ser mexicana
Se nos olvida que es la versión de México y eso se vio clarísimo en la presentación que se hizo de la canción en vivo, en donde pues se ve esta imagen descafeinada de lo que es la mexicanidad desde la perspectiva de los norteamericanos. Pero eso es Hollywood y de eso se trata y eso lo hacen muy bien desde hace muchísimo tiempo. Ahí sí no nos tenemos que rasgar las vestiduras. Por ahí también alguien puso un comentario muy acertado en el Facebook cuando ya se dijo que Coco ganaba su segundo Oscar, pues para muchos así de poner el letrerito de pues ya aquí se acabaron los Oscars, ¿no? Haciendo referencia a que sí, ya la gloria para México es a través de Coco, ¿no? Um, a final de cuentas, Guillermo del Toro va a ser mexicano, está orgulloso de ser mexicano, pero las producciones la está haciendo desde fuera y la está haciendo en producción extranjera, como la hicieron Alejandro González Iñárritu y la hizo Alfonso Cuarón, por si a algunas personas ya se les olvidó que no es un triunfo para el cine mexicano, no. Es un triunfo para mexicanos que han tenido que conseguir préstamos, han tenido que empeñar sus casas, han tenido que arrastrar el lápiz, han tenido que casi pedir limosna para poder obtener la oportunidad de trabajar en el extranjero y son méritos de ellos y exclusivamente ellos. El único mérito que tienen para la producción como tal relacionada con México es que nacieron aquí. Es la única. Pero lo demás lo hicieron fuera. ¿Sí? No es un logro para el cine mexicano. Se nos olvida que de repente ellos no pudieron terminar los estudios aquí o no consiguieron los presupuestos adecuados o no creyeron en su trabajo. Algo similar a lo que pasa con la entrega de los Nobel, ¿no? Que mucha gente está orgullosa de que los Nobel salieron de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, pero pues, si revisamos el caso de varios de ellos, sobre todo el caso específico de Mario Molina Montes, pues él no pudo seguir trabajando aquí porque le metían el pie para todo y si hubiera sido por sus compañeros, sus investigaciones no hubieran procedido. Y se tuvieron que salir de aquí directamente para conseguir sus triunfos y sus logros. En este caso, ellos tenían la opción de quedarse trabajando aquí. Empezaron trabajando y generando sus ideas aquí. Pero ya el trabajo que llegan a hacer fuera va a tener que ser en colaboración con los elementos extranjeros. Y esto no les quita mexicanidad en lo absoluto, pero lo que no se vale y lo que a mí siempre me enoja, me ofende y me molesta es cómo la gente se cuelga de estos triunfos, de el triunfo para México y México hasta arriba y México lo más importante. Qué bueno que ellos ganan, qué bueno por ellos, lo mismo que en el fútbol, pero son cosas que no tienen que ver directamente con nosotros y cuando sí llegan a ser de los mexicanos ni nos enteramos, ¿no? Los jovencitos que se ganan campeonatos de olimpiadas de matemáticas o de física o de química o de robótica o como en alguna cata que me tocó, una cata de probada de vinos pues, que me tocó escuchar el comentario de uno de los expertos, de un sommelier, que decía, a ver, cuánto quedó el último partido de la selección mexicana y por cuántos goles perdió, en qué lugar quedó México a nivel selección mexicana, pero a ver cuántas medallas han ganado los vinos mexicanos en certámenes extranjeros, ¿no? Y ahí, chirrión, ¿a poco hay certámenes extranjeros de vinos? A ese nivel nos toca de repente tener que hacer el análisis cuando la gente pues, ni siquiera está enterada de este tipo de cosas o cuando hay que emitir una opinión. Pues ahora resulta que tenemos expertos en medicina, expertos en astronomía, resulta que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Lo que son las legiones de idiotas, que no lo digo yo, lo dijo en su momento don Humberto Eco, y que se potencia, y a lo mejor yo soy uno de ellos, y por eso tengo mi microfonito ahorita y estoy hablando en mi iPad para proyectar mi opinión, pero a sabiendas de que yo no tengo la razón, ni pretendo tenerla, pero sí compartir con la gente que conozco, con la gente que me estima, con la gente que me identifica, compartir un poquito de mi opinión desde la perspectiva de una persona que se dedica al estudio de los medios de comunicación, sobre todo los más famosos de época contemporánea, es decir, del último siglo, en el caso del radio, del cine, de la televisión y de la música, y que simple y sencillamente quiero aportar un granito de arena. Sí, dando mi opinión porque tengo derecho a ella, pero también si tengo derecho a dar mi opinión, tengo la obligación de sustentar lo que estoy diciendo. Porque si no, entonces estamos cayendo en lo mismo que solemos criticarle a las personas que nos dirigen o a las personas que nos rodean. Entonces, de esta manera ha terminado una edición más. Hubo un detalle padrísimo, el hecho de invitar a glorias de Hollywood, como es el caso de Jane Fonda, como es el caso de doña Helen Mirren, que salieron a entregar un premio
un premio importante, que va a llegar Jodie Foster junto con Jennifer Lawrence, y que hicieron una serie de bromas extraordinarias aludiendo a lo que es Hollywood. Eso sí, una de las cosas que no podemos dejar de mencionar, si hay algo en lo que son maravillosos expertos los editores de programas como estos, es en esta serie de compilaciones de collages que suelen hacer de las películas de épocas anteriores, o los homenajes luctuosos que suelen elaborar, que realmente le tocan a uno el corazón, ¿no? Y que es esa intención. No son para racionalizar, son para entretener, son para divertir, pero la diversión y el entretenimiento son una parte también fundamental de la cuestión del ser humano, y eso no lo podemos dejar de lado. No todo es política, no todo hay que tomárselo tan en serio en ese sentido, pero también lo suficientemente serio como para poner en las dimensiones correspondientes lo que nos toca revisar y analizar. No nada más decir, no estoy de acuerdo, o me molestó, o me enoja mucho que no ganó la película que yo quería. Pues no ganó porque tú no pudiste votar, no pudiste participar, y la opinión es absolutamente subjetiva. Y aquí los que votan, y las reglas están claramente establecidas y las puede uno revisar, el sistema de votación de quiénes son los que tienen derecho a voto para la entrega de los Óscares, ¿no? Y va a haber categorías en donde van a votar directamente los especialistas, los compañeros, los colegas, y que no va a ser gente que nada más porque es una película muy bonita, porque está muy bien ambientada, según yo, pero no conozco absolutamente nada. En mi opinión, esta película tiene que ganar, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en consideración cada vez que vemos una entrega como estas. De esta forma, de esta manera, termina esta entrega número 90, y empezamos el conteo regresivo para los siguientes 10 años, porque nos estamos acercando a la 100ª entrega de los premios Oscar. Y vamos a ver hacia dónde nos termina llevando el futuro, y a ver en 10 años qué tanto estos medios han matado a la cinematografía acorde a las predicciones de gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, hay que opinar, sí, hay que decir lo que uno piensa, pero con la obligación de sustentarlo en una medida que sea un parámetro que pueda ser entendido para todo. Y cierro justamente con eso, porque en donde más me tardé fue haciendo mi lista, literalmente en mi base de datos, y allí incluso hasta me desesperó un poquito al momento de tener que poner en las respectivas categorías de que si es Oscar honorario, efectos especiales, mezcla de sonido, edición de sonido, etcétera. ¿Por qué? Porque no siempre han existido todas las categorías. Ha habido categorías que desaparecieron, que una o dos veces se llegaron a presentar, categorías que aparecieron y que después quitaron, categorías que quitaron y después reaparecieron, o algunas, el caso más curioso es el de mejor diseño de letrero, de los créditos, pues, que nada más se entregó el primer año, ¿sí? O había películas que eran en blanco y negro, que competían contra películas de color, o había dirección de comedia y dirección de drama. O sea, hay una serie de cosas que debemos de tomar en consideración. De repente categorías muy extrañas, ¿no? Como corto de un rollo, o cortos de dos rollos, ¿no? Que para nosotros no tienen ni lógica ni sentido. Entonces, por eso tampoco se vale cuando uno dice, ay, tal película es la más ganadora de toda la historia. Pues sí, pero no existían la misma cantidad de categorías. Entonces tiene que ponerle uno relativo en ese sentido. La que más dinero ganó, pues hay que ponerlo también en la perspectiva de la inflación, ¿no? Y si lo ponemos en esa perspectiva, que mira con un rasero más o menos parejo, hasta ahorita la película más recaudadora de todos los tiempos sigue siendo Lo que el viento se llevó, poniendo en la categoría de la inflación y el precio del dólar hacia época contemporánea. Entonces, detallitos como esos que son los que mucha gente no sabe, no se entera y no le importa. Pero eso sí, nuestra opinión es la que tiene que ser escuchada. Muchos programas, nosotros sabemos que dicen, aquí lo que importa es su opinión. Aquí nuestra intención no es llegar a la verdad, sino escuchar su opinión, porque su opinión es lo que más importa. Sí, la opinión de todo el mundo importa, pero cuando tienes algo que decir y cuando tienes cómo sustentarlo, porque si no, pues creo que no tenemos por qué quejarnos del mundo en el que nosotros estamos viviendo, donde cada quien lo está viendo desde la perspectiva que literalmente le pega su regalada gana. Si queremos conseguir algo para el mundo, pues creo que debemos de llegar a acuerdos para poder dialogar, y el debate, siempre que tenga sustento, es bueno, sí, pero no todo el tiempo y no solo para llamar la atención, como muchos
trabajadores de los medios, una conferencia que estaba viendo el fin de semana con respecto a los deportes, y la queja de siempre, ¿no? Estos que se dicen pseudo reporteros o que se dicen pseudo analistas, pero no revisan la historia y no se fijan en lo que ha pasado más que en los últimos 20 años, y eso ya es como estirarle demasiado, ¿no? Una de las personas que pasó a la entrega, perdón, previo a la entrega de los Óscares, en el caso de la alfombra roja, ¿no? Que decía como, y no estoy seguro, no quiero decir algo equivocado, no sé si fue esta actriz mexicana Eiza González, que hacía referencia a cómo les abrió de repente gente como Salma Hayek, ¿no? Les abrió la puerta a los mexicanos para todo el trabajo a nivel actoral, ¿no? Pues lamento desmentirla, nada más que Salma no fue la primera. Y muchos ya se les olvidó que hubo una actriz netamente mexicana, como fue el caso de Katy Jurado, que fue la primera mujer que fue nominada a un premio Oscar, en este caso a Mejor Actriz Secundaria, por allá por la década de los 50, si mal no recuerdo. Pero yo creo que estas personitas, yo creo que ni siquiera saben quién es Katy Jurado, ¿no? Porque todo lo ven de los 90 para acá y de Salma para acá. Pero Salma también ya cumplió 50 añitos, entonces hay que tener en cuenta que hay que revisar un poquito más para atrás, ¿no? Y todo lo que haya representado las ganancias para México por parte de algunos otros representantes, pues si es por triunfar en Hollywood antes de que Hollywood existiera, pues tenemos el caso de Dolores del Río, ¿sí? Nada más que ahí nos estamos yendo a la década de los 30, literalmente, y para muchas personas eso ya es escarbar demasiado atrás, ¿no? Entonces, a veces el desconocimiento de nuestra historia pues nos lleva a hacer afirmaciones o repetir información que no tiene sustento, pero bueno, a final de cuentas, para muchas personas, el cine es simple y sencillo entretenimiento. Ojalá que lo sigan viendo y que lo sigan disfrutando, pues la intención también es esa, pero darnos cuenta que esto es algo que se tiene que tomar muy, muy en serio. Analizarlo desde la perspectiva sociológica, analizarlo desde la perspectiva antropológica, analizarlo desde la perspectiva histórica de las relaciones internacionales, etcétera, como se está haciendo en el caso del deporte en México, y que no quede nada más como algo muy vano y muy superficial que no debe de ser digno de analizar por parte de los intelectuales que tanto se dan a veces su taco en ese sentido. Entonces, ojalá que sirva de algo esto que estoy comentando, y pues nos seguimos viendo para comentar otra serie de cosas relacionadas con situaciones que están conectadas directamente con lo humano. Que tengan ustedes muy buenas noches.